Atención, amantes de la justicia y el triunfo. Antes de sumergirte en esta historia épica de venganza y empoderamiento, te pido un pequeño favor. Si esta narrativa te atrapa y te inspira, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite esta dosis de poder. Y lo más importante, mashea el botón de suscripción y activa todas las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. ¿Listo para el impactante inicio? Aquí vamos. El sonido fue un rasguño agudo y arrogante. Ricardo Soler, su corbata Brioni de 3.000 euros, anudada a la perfección, firmó los papeles de divorcio con un gesto de suficiencia. Soltó una risa seca y despectiva que llenó la estéril sala de conferencias del piso 50 de su bufete de abogados. Soler & Asociados. No dejes que la puerta te golpee al salir, Sofía, espetó, empujando los papeles sobre la mesa de caoba. Él creía haber ganado. Él creía que ella estaba arruinada. No tenía ni idea de que lo que la esperaba abajo no era un taxi, sino un Koenigsegg blanco perla de 4.000 euros. Y el hombre que le abría la puerta valía más que todo su bufete. La lluvia golpeaba contra los ventanales del suelo al techo, convirtiendo la vista del Parque del Retiro en una acuarela gris y llorosa. Dentro de la sala de conferencias, el aire era denso con el aroma a cuero de vieja riqueza y un desdén palpable. Ricardo Soler parecía el hombre que gobernaba este universo particular. Su traje era hecho a medida, su reloj un Patek Philippe y su expresión de triunfo aburrido. Frente a él se sentaba su esposa, pronto ex-esposa, Sofía. Para Ricardo, ella se veía pequeña, apagada. Llevaba un sencillo vestido recto beige que él encontraba particularmente monótono. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, y su rostro, que una vez encontró hermoso, estaba pálido e impasible. La acompañaba una abogada, una mujer de aspecto modesto llamada la señora Gómez, a quien el propio tiburón de Ricardo, el señor Blázquez, había estado dando vueltas durante semanas. «Ricardo, si ya firmaste, solo necesitamos la firma de Sofía», dijo el señor Blázquez, con voz suave como la seda. Ricardo se reclinó, uniendo las puntas de sus dedos. «Claro, terminemos con esto. Tengo hora para el té a las 2 en el club de campo, asumiendo que la lluvia amaine». Observó cómo Sofía tomaba el bolígrafo. Había ganado. Había ganado por completo. Látigo en el barrio de Salamanca, la finca en Sotogrande, la colección de arte, todo seguía siendo suyo. Sofía, que había llegado a este matrimonio sin nada, se iría con lo que él generosamente le había ofrecido. Un pago único que para él era poco más que dinero para un taxi. En su mente, era una victoria magistral. Había pasado el último año construyendo un caso para demostrar que ella era inestable, deprimida e incapaz de manejar sus propios asuntos, y mucho menos cualquier porción significativa de sus bienes. Su aventura con Tania, una ambiciosa y brillante asistente legal de su propia oficina, fue discretamente barrida bajo la alfombra, como un síntoma de un matrimonio roto. Sintió que una burbuja de risa volvía a subirle por el pecho. Sofía. Una vez fue bonita, pero era blanda. No tenía carácter. Había sido analista cuantitativa en Banco Santander cuando se conocieron. Un trabajo que él encontraba mono, pero, en última instancia, inútil. Él la había convencido de que lo dejara para apoyar su carrera. Su ascenso a socio principal en uno de los bufetes de abogados más poderosos del mundo
era la prueba de que había tomado la decisión correcta. Ella se había convertido en la anfitriona perfecta, el accesorio perfecto. Y ahora, ese accesorio estaba gastado. «Sophie, cariño», dijo usando el apodo que sabía que ella odiaba. «Intenta ser inteligente con eso. Es más dinero del que tu pequeña familia en Cuenca ha visto jamás. Quizás puedas conseguir un bonito estudio en, no sé, Carabanchel». El señor Blázquez hizo una ligera mueca. Fue innecesariamente cruel. La señora Gómez levantó la cabeza, un destello de enfado en sus ojos. Sofía, sin embargo, no reaccionó. Su mano estaba perfectamente firme. Firmó el nombre que no había usado en 15 años. Sofía Navarro. Tapó el bolígrafo, colocándolo precisamente paralelo a la carpeta. «Entonces, hemos terminado», dijo. Su voz era tranquila, pero no temblaba. Era plana, clara y fría. «De hecho», se mofó Ricardo, «no dejes que la puerta te golpee al salir, Sofía». Ella se puso de pie. «Gracias, señora Gómez. Fue usted maravillosa». «Señora Navarro», respondió la abogada de aspecto modesto, una pequeña y extraña sonrisa jugando en sus labios. «El placer ha sido todo mío». Sofía se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias. No miró hacia atrás. Ricardo soltó un suspiro de alivio. «Bueno, Arturo, eso es todo. Envíame la cuenta». Sintió un repentino impulso infantil de ver su salida final y patética. Quería verla arrastrarse fuera del gran vestíbulo, verla llamar a un taxi bajo la lluvia. Esa imagen final sería el broche de oro perfecto para su victoria. «Vuelvo enseguida», dijo, cogiendo su maletín. «Solo quiero asegurarme de que encuentra la puerta correcta». La siguió, caminando rápidamente por el pasillo alfombrado de felpa, pasando por el mostrador de recepción, con su enorme arreglo floral. La alcanzó justo cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando. No entró. Solo observó su rostro, inexpresivo y sereno, mientras las puertas de latón pulido se cerraban. Él tomó el siguiente ascensor hacia abajo, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Salió al cavernoso vestíbulo de mármol y cristal del edificio de Gran Vía. El portero, un hombre llamado Paco, cuyo nombre Ricardo nunca se había molestado en aprender, se apresuraba hacia la acera. Ricardo salió de debajo del toldo, sintiendo la fría niebla en su rostro. Miró a la izquierda hacia la parada de taxis. No había Sofía. Miró a la derecha, y su mundo se detuvo. Estacionado directamente frente al edificio, en la zona de prohibido estacionar, que ni siquiera Ricardo Soler se atrevía a usar, había un coche que no parecía real. Era un Koenigsegg Gemera blanco perla, un megacoche de 4 plazas de 4 millones de euros. Sus puertas diedras sincronizadas se elevaban hacia arriba y hacia afuera, como las alas de algún pájaro futurista. Y abriendo una de ellas, había un hombre. Era alto, vestido no con un traje, sino con una sencilla sudadera de cachemir oscura y vaqueros que Ricardo supo instintivamente que costaban más que todo su atuendo. El perfil del hombre era nítido, intenso y reconocible a nivel mundial. Era Enrique Alister Serrano, el reclusivo magnate tecnológico franco-español. El hombre cuya empresa, Serrano Energéticos, estaba rehaciendo por sí sola la red eléctrica global. Un hombre que valía no millones, sino miles de millones. Un hombre que, como Ricardo supo con un escalofrío nauseabundo, era el cliente más grande del departamento de fusiones y adquisiciones de Soler & Asociados. Ricardo observó, paralizado,
cómo Sofía caminaba tranquilamente hacia el coche. Enrique Serrano le sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. No solo le sostuvo la puerta, le tocó el codo, guiándola con una ternura que hizo que el estómago de Ricardo se encogiera. «Sofía». La voz de Serrano se escuchó clara y concisa. «¿Está hecho?» «Está hecho», respondió Sofía, deslizándose en el asiento de cuero flexible. «Bien», dijo Serrano. «El jet nos espera en Barajas. Llegamos tarde a la reunión de Zúrich». Ricardo tropezó hacia adelante. Su maletín se le escapó de los dedos entumecidos y golpeó el pavimento mojado con un golpe. «Sofía», dijo su nombre, pero salió como un graznido ahogado. Sofía se detuvo. Lo miró. A través de la ventanilla abierta, su rostro ya no era una máscara en blanco. Una sonrisa lenta, brillante y devastadora se extendió por sus facciones. Era una sonrisa de victoria pura e inmaculada. «Adiós, Ricardo», dijo su voz clara como una campana. «Gracias por el dinero del taxi». La puerta se cerró con un golpe silencioso y presurizado. El motor híbrido, que había estado en silencio, soltó un gruñido bajo y depredador. El coche se incorporó sin problemas al tráfico de la Gran Vía, desapareciendo en una rociada de niebla gris. Ricardo Soler se quedó en la acera, su traje de 5.000 euros empapado, con la boca abierta. Su abogado, el señor Blázquez, se acercó por detrás, sosteniendo un paraguas. «Señor Soler, está bien. ¿Viste eso? Era Enrique Serrano». Ricardo no podía hablar. Solo señaló con la mano, temblorosa. El señor Blázquez miró el coche que se alejaba, luego el rostro blanco y conmocionado de su cliente. Se aclaró la garganta, una comprensión repentina y terrible surgiendo. «Oh», dijo el señor Blázquez suavemente. «Oh, Dios mío». Para entender la profundidad del escape de Sofía, había que entender la construcción de su prisión. No estaba hecha de barrotes de hierro, sino de insultos susurrados, obligaciones sociales y un aislamiento calculado. Hace 15 años, Sofía Navarro era un nombre susurrado, con una especie de asombro en los círculos de analistas de Banco Santander. Era una prodigio cuantitativa de Sevilla, graduada de la Universidad de Barcelona, con una mente que veía los números no como cifras, sino como un lenguaje. Sus modelos predictivos sobre mercados emergentes se estaban convirtiendo en leyenda. Era tranquila y tensa, y estaba en la vía rápida hacia una sociedad. Ricardo Soler era un ambicioso y carismático asociado principal en Soler & Asociados, el bufete de abogados que manejaba las cuentas más grandes de Santander. La vio en un aburrido evento de networking entre firmas. Ella estaba en un rincón, dibujando un algoritmo en una servilleta de cóctel. Él estaba intrigado por su belleza, pero fue cautivado por su brillantez. O eso dijo. La verdad, Sofía se dio cuenta más tarde, era que su brillantez lo amenazaba. Su noviazgo fue un torbellino. Él era mundano, encantador y persuasivo. Él le pintó un cuadro de una vida que ella nunca había imaginado. «Sofía, estás desperdiciando ese cerebro en derivados», le murmuraba durante una cena en el Ritz. «Voy a ser socio principal. Necesito a alguien inteligente a mi lado, no solo una esposa, una socia. Podemos construir un imperio. No tendrás que trabajar. Tendrás una vida». Ella calló. Estaba cansada de las semanas laborales de 100 horas. Estaba enamorada. Renunció a su trabajo. Se casaron. Los primeros 5 años fueron un borrón de su éxito. Se hizo socio. Se mudaron al ático del barrio de Salamanca.
Compraron la finca de Sagaponac en Sotogrande. Sofía, fiel a su naturaleza, se dedicó de lleno a este nuevo papel. Gestionó sus finanzas, supervisó las renovaciones y aprendió las complejas y tácitas reglas de la sociedad de la vieja riqueza de Madrid. Pero el socio que le prometió era una mentira. Él no quería una socia. Él quería una pieza de decoración hermosa y de alto funcionamiento. La deshumanización fue sutil al principio. Cariño, no aburramos a nuestros invitados con tus pensamientos sobre el mercado energético, decía en una cena, interrumpiéndola con una sonrisa amable. ¿Por qué no les cuentas sobre las hortensias de Sotogrande? Sofía, eso es Goya, no Velázquez, la corregía en voz alta en una gala de museo. Es tan entrañable como los confundes. No te avergüences. ¿Qué sabrías tú de compras apalancadas, cielo? Le preguntaba cuando ella intentaba hablar de su trabajo. Solo asegúrate de que el catering para la recaudación de fondos sea perfecto. Ese es tu departamento. Él la cortó sistemáticamente de su antigua vida. Sus amigos de Santander eran aburridos y de clase baja. Su familia en Cuenca era poco refinada. Le dio una generosa asignación para la casa y su ropa, pagada desde una cuenta conjunta que él monitoreaba diariamente. Ella estaba, en efecto, atrapada. No había ganado su propio salario en una década. Estaba rodeada de riqueza, pero no poseía nada. Era la señora Ricardo Soler, un activo. Y a sus ojos se estaba depreciando. Él se había aburrido de su inteligencia tranquila y anhelaba a alguien como su nueva asistente legal. Tania era joven, adorable y sin complicaciones. Alguien que lo miraba como a un dios, no como a un problema de matemáticas que ella ya había resuelto. Sofía no estaba deprimida, como les había dicho a sus abogados. Estaba latente. Era un volcán cubierto de nieve esperando. Había vertido toda su energía frustrada e inquieta en gestionar su vida, sus hogares y su calendario social con la misma eficiencia despiadada que una vez había aplicado al mercado de valores. Sabía dónde estaba cada euro. Sabía sus contraseñas. Sabía sus secretos. Sabía, por ejemplo, que sus geniales estrategias legales a menudo se basaban en fanfarronadas inseguras. Sabía que su sólida cartera estaba peligrosamente apalancada en mercados volátiles. Y sabía con una certeza que la helaba que él nunca la dejaría ir si pensaba que ella era algo más que una mujer rota. Él lucharía no porque la amara, sino porque su narcisismo no podía soportar la idea de que ella se fuera y tuviera éxito. Él tenía que ser quien la descartara, así que durante 2 años, Sofía comenzó a desvanecerse. Dejó de ofrecer opiniones. Olvidó nombres en las fiestas. Se vestía con los colores beige insípidos que él prefería. Le dejó creer que se estaba desmoronando bajo la presión de su mundo. Le dejó creer que era una víctima. Ella estaba, de hecho, construyendo un arma. El punto de inflexión no fue el descubrimiento de su aventura con Tania. Sofía lo había sabido durante 6 meses. Había encontrado el extracto de la tarjeta de crédito Chase Sapphire de un viaje de negocios a Ibiza que ella sabía que no había planeado. Era un cliché y, francamente, la aburría. El catalizador, el momento en que el volcán latente decidió entrar en erupción, ocurrió en el Museo del Prado. Era la gala anual de patrocinadores, el segundo evento más importante del año después de la gala del Met. Este año, Sofía había sido copresidenta del comité organizador. Era su proyecto. Había pasado un año navegando por las aguas traicioneras de los egos más ricos de Madrid,
asegurando donaciones y planificando un evento que, según todos los informes, fue impecable. Su mayor golpe fue asegurar una masiva donación anónima de 5 millones de euros de último minuto. Había salvado la expansión de la nueva ala egipcia. Ricardo, por supuesto, se estaba atribuyendo todo el mérito. Mi esposa es la cara, pero yo hago el trabajo pesado. Había rugido a un reportero del New York Times. Hay que saber qué brazos torcer. Hablé por teléfono con algunos clientes clave, y bueno, los resultados hablan por sí solos. Sofía estaba a su lado, su sonrisa tan fija como los diamantes de su cuello. Más tarde esa noche, un reportero de estilo cotilleos, un hombre notoriamente agudo llamado David Viana, acorraló a Sofía junto al templo de Debod. «Señora Soler, está deslumbrante», exclamó. «Todo el mundo dice que usted salvó esta gala. ¿Cuál es su secreto?» Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo apareció, colocando una mano pesada y posesiva en su cintura. «Oh, Sofía, ella es el arma secreta», se rió, su voz un poco demasiado alta. «Ella prueba todos los canapés para asegurarse de que sean perfectos. ¿Verdad, cielo?», le guiñó un ojo al reportero. «Tiene un verdadero talento para las cosas domésticas». La sonrisa de David Viana se tensó. Reconoció un insulto cuando lo escuchó. El rostro de Sofía no cambió. «Si nos disculpa», dijo, zafándose del agarre de Ricardo, «necesito revisar el postre». El viaje a casa en la parte trasera de su Bentley con chofer fue silencioso. El silencio era una cosa viva, pesada y sofocante. Mientras entraban a su ático, Ricardo se aflojó la corbata. «Dios, estas cosas son un aburrimiento, pero creo que consolidamos la donación para mi nueva oficina esquinera». Sullivan quedó impresionado. «Me humillaste, Ricardo», dijo Sofía, su voz tranquila. Él se detuvo, genuinamente sorprendido. «¿Qué? Por darte crédito por la comida, cariño, era una broma. Eres tan sensible. Solías tener sentido del humor. Te atribuiste el mérito de mi trabajo, esa donación de 5 millones de euros. Tú no tuviste nada que ver». El rostro de Ricardo se endureció. Dejó caer la fachada encantadora. «¿Y qué si lo hice? ¿Quién crees que te permite jugar a organizar fiestas con la gente más rica del mundo? ¿Quién paga el vestido que llevas? Es mi nombre, mi reputación. Somos un equipo, Sofía, y yo soy el capitán. Parece que lo estás olvidando». «No estoy en tu equipo, Ricardo. Estoy en tu nómina, y acabas de recordarme lo poco que pagas». Él la miró fijamente, sus ojos fríos. Esto era nuevo. Esta no era la mujer rota y desvanecida que él había estado cultivando cuidadosamente. «¿Qué te pasa?», espetó. «¿Es porque he estado pasando tiempo con Tania?» Él quería una reacción. Quería lágrimas. Quería que ella suplicara. Sofía simplemente lo miró. «Tania es un síntoma, Ricardo. Tú eres la enfermedad». Él la abofeteó. No fue una bofetada fuerte, pero fue la primera vez que él le ponía una mano encima. Fue un golpe agudo y punzante que resonó en el vasto y silencioso apartamento. Sofía no se inmutó. Solo se llevó una mano a la mejilla. Sintió el escozor, pero debajo sintió un frío profundo y esclarecedor. «Gracias», dijo. «¿Qué?», tartamudeó él, sorprendido. «Gracias por facilitar esto». Ella se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de invitados. Cerró la puerta con llave. La bofetada fue el punto final de una frase que ella había estado escribiendo durante 2 años. Ricardo, enfurecido y confundido, fue a su estudio. Se sirvió un Macallan 25.
Estaba furioso. ¿Cómo se atreve? Necesitaba volver a ponerla en su sitio. Recordó algo que Tania había mencionado. Fue al escritorio de Sofía, una delicada pieza antigua que le había comprado donde estaba su portátil. Era el que usaba para las cuentas del hogar y los correos electrónicos del club de jardinería. Lo abrió. Había hecho que Tania, que era hábil con las computadoras, instalara un keylogger en él hacía meses. Quería ver si ella estaba hablando con un abogado de divorcio. Revisó los registros. Desplazó la pantalla pasando por correos electrónicos a proveedores de catering, compras en línea en El Corte Inglés, planos de asientos para la gala. Luego se detuvo. Vio su historial de navegación. No eran sitios de autoayuda. Era una cadena de foros cifrados. Eran sitios sobre computación cuántica, financiación inicial y heurística de IA. Vio transferencias de archivos a un servidor seguro en Suiza. Vio referencias a algo llamado el protocolo Fénix. No entendió el 90% de lo que estaba viendo, pero entendió que era complejo. Era secreto. Sintió un escalofrío. No miedo por ella, sino miedo de ella. Esta era la mujer a la que había estado llamando estúpida. Caminó de regreso a la habitación de invitados y golpeó la puerta. Sofía, abre esta puerta. ¿Qué es el protocolo Fénix? ¿Qué diablos has estado haciendo en ese portátil? No hubo respuesta. Escuchó el débil y rápido clic, clic, clic de un teclado desde el interior. Golpeó de nuevo, más fuerte. Sofía, eres mi esposa. No puedes tener secretos para mí. La escritura se detuvo. Su voz llegó amortiguada pero clara desde el otro lado de la puerta. Tienes razón, Ricardo. No puedo. Por eso voy a pedir el divorcio mañana. Mi abogada se pondrá en contacto. Él estaba aturdido. ¿Su abogada? Ella iba a pedir el divorcio. «No puedes», gritó. «No tienes nada. Te arruinaré. Te dejaré sin un céntimo. Volverás a ese basurero del desierto en un mes». La línea que se había estado repitiendo durante años. La respuesta desde detrás de la puerta fue lo último que esperó. «Ricardo», dijo ella. «¿Qué?», escupió él. «Cállate». Increíble giro, ¿verdad? ¿Qué crees que Sofía ha estado planeando en secreto? Déjame tu teoría en los comentarios. Durante 2 años, el portátil doméstico de Sofía había sido su centro de operaciones encubiertas. Mientras Ricardo estaba en la oficina, y más tarde mientras él trabajaba hasta tarde con Tania, Sofía no estaba gestionando sus vidas sociales. Estaba recuperando la suya. Comenzó como un juego, una forma de mantener su mente ágil. Había comenzado a jugar con algoritmos de mercado nuevamente, solo para ver si aún podía. Usando una VPN, servidores cifrados y el alias anónimo S. Navarro, comenzó a publicar algunos de sus modelos predictivos en foros de tecnología y finanzas de alto nivel, solo por invitación. Sus modelos no solo eran buenos, eran revolucionarios. No solo usaba datos de mercado estándar. Era una quant y veía patrones en todas partes. Construyó un algoritmo que cotejaba manifiestos de envío global, patrones climáticos rastreados por satélite y análisis de sentimientos de redes sociales para predecir futuros de materias primas con un 98% de precisión. Lo llamó el protocolo Fénix, un algoritmo que podía predecir el renacimiento de un activo de lo que parecían ser sus cenizas. Era, en esencia, una versión digital de sí misma. Su alias, S. Navarro, se convirtió en una leyenda clandestina. Pequeñas empresas de tecnología de vanguardia y fondos de cobertura boutique comenzaron a contactarla,
ofreciéndole honorarios de consultoría por sus conocimientos. Al principio, estaba aterrorizada. Ricardo monitoreaba sus finanzas, pero ella era meticulosa. Estableció una sociedad fantasma en Delaware, Sistemas Navarro, usando su pasaporte caducado hace mucho tiempo y la dirección de sus padres en Sevilla. Los pagos se canalizaban a través de una cuenta bancaria suiza, la misma que había usado su asignación doméstica para abrir, citando unas vacaciones europeas sorpresa para Ricardo, que nunca se materializaron. El dinero se acumuló. Primero miles, luego cientos de miles. La donación de 5 millones de euros al Prado, esa fue ella. Había liquidado las ganancias de su primera prueba de algoritmo importante, una venta en corto perfectamente sincronizada de un conglomerado de granos de café que había predicho que fracasaría, y lo donó. Fue una prueba. ¿Podría mover tanto dinero sin que Ricardo se diera cuenta? Él no lo había hecho. Simplemente asumió que era uno de sus clientes y se atribuyó el mérito. Ese fue el momento en que supo que su plan funcionaría. Después de la bofetada, el protocolo Fénix pasó de ser un proyecto secreto a una estrategia de salida. Ella conocía el libro de jugadas de Ricardo. Él intentaría pintarla como inestable, vengativa y estúpida. Usaría su depresión en su contra. Usaría a sus abogados de alto poder para enterrarla en mociones y despojarla del dinero que no tenía. Así que lo dejó. Contrató a la señora Gómez, una brillante abogada de un pequeño y modesto bufete. La señora Gómez no era una tiburona de divorcios de alto nivel. Su especialidad era el derecho de propiedad intelectual. Ricardo y el señor Blázquez la vieron como una insignificante y patética abogada pro bono. Nunca se molestaron en verificar sus antecedentes. Asumieron que Sofía la había contratado porque era barata. Tenían razón. La señora Gómez era barata. De hecho, trabajaba gratis. Era una antigua compañera de clase de Sofía de la Universidad de Barcelona, y lo hacía por el puro y absoluto placer de ver ganar a Sofía. Toda la negociación del divorcio fue una actuación. «Mi clienta está angustiada», decía la señora Gómez. Su voz temblaba con una debilidad manufacturada. «No está bien. No lo está. Solo quiere que esto termine. Está aterrorizada del señor Soler». Susurraba en una parte con el mediador. «Aceptará casi cualquier cosa para ser libre». Ricardo y el señor Blázquez se lo tragaron. Eran tiburones que olían sangre. Ofrecieron la mísera e insultante suma global. «La señora Navarro acepta», había respondido la señora Gómez, mirando sus manos. Ricardo se había reído. No podía creer lo fácil que fue. Estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan convencido de la debilidad de Sofía, que ni una sola vez hizo una búsqueda de activos adecuada sobre ella. ¿Por qué lo haría? Solo era una ama de casa. Nunca buscó Sistemas Navarro. Nunca buscó la cuenta bancaria suiza. Nunca buscó la cartera de patentes de IA predictiva ya presentada y aprobada. Estaba demasiado ocupado celebrando su victoria. Estaba demasiado ocupado riendo. La pieza final del rompecabezas no era un hombre. Era una oportunidad. Y esa oportunidad tenía un nombre. Enrique Alistair Serrano. Serrano era una raza diferente de depredador que Ricardo. No era un abogado que se inflaba el pecho. Era un visionario tranquilo e inquieto que consumía datos como otras personas respiraban aire. Había ganado su primer billón en tecnología de energía renovable, Serrano Energéticos, a la edad de 30 años, y su obsesión actual era la IA predictiva. Específicamente,
Estaba obsesionado con encontrar la mente detrás de ese Navarro. Los algoritmos que ese Navarro publicaba en foros cifrados no eran solo para el mercado de valores. Estaban resolviendo problemas logísticos complejos. Ese Navarro había resuelto anónimamente en una publicación un problema de distribución de energía en el que el propio equipo de doctores del MIT y Caltech de Serrano había estado atascado durante 8 meses. Serrano, un hombre que confiaba más en el código que en las personas, puso a su mejor equipo de ciberseguridad a trabajar. Encuentren a ese Navarro, había ordenado. No me importa lo que cueste. Quiero contratarlos. A su equipo le tomó 3 meses. Rastrearon la huella digital, quitando capas de cifrado y VPNs. Finalmente, chocaron contra una pared. La dirección IP no era un centro tecnológico en Silicon Valley o una universidad en Pekín. Era una dirección IP residencial privada registrada en un ático del barrio de Salamanca, un apartamento que pertenecía a un tal señor Ricardo Soler. Serrano estaba confundido. Conocía a Ricardo Soler. Era el abogado fanfarrón con el que su firma, Soler & Asociados, a veces le obligaba a tratar. Lo despreciaba. Pero los datos no mentían. Serrano concertó una reunión, una cena privada en Per Se. El pretexto era una posible fusión que su firma estaba considerando. Ricardo, oliendo horas facturables y una oportunidad de impresionar a un titán, estaba eufórico. Y traiga a su esposa, había añadido la asistente de Serrano. Al señor Serrano le resultan tan aburridas las cenas formales. Ricardo pensó que era una peculiaridad encantadora. Insistió en que Sofía fuera. Ponte el vestido azul, Sophie, e intenta parecer interesada. La cena fue un desastre desde la perspectiva de Ricardo. Serrano no hablaba de fusiones. Hablaba de entrelazamiento cuántico y tasas de decoherencia. Ricardo estaba completamente perdido. Fanfarroneó, tratando de dirigir la conversación. Bueno, Enrique, en términos de la ley, los obstáculos regulatorios para este tipo de tecnología son... Serrano lo ignoró. Sus penetrantes ojos grises fijos en Sofía, que había estado en silencio toda la noche. «Su esposo, señor Soler, ese Navarro». Ricardo se rió. «¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo whisky escocés?» Sofía dejó su copa de vino. Miró a Enrique Serrano. Su mente corría. Esto era todo. El final del juego. «No», dijo Sofía, su voz tranquila pero firme. «Él no lo es». Ricardo estaba a punto de hacer otra broma cuando Sofía continuó hablando directamente con Serrano. «Y usted está calculando mal la tasa de decoherencia. Su modelo asume un entorno estático. Necesita tener en cuenta el quantum jitter en su matriz. Su algoritmo se está colapsando porque es demasiado rígido». La mesa quedó en silencio. El rostro de Ricardo se puso morado. «Sofía, cállate. Tú no sabes lo que...» Enrique Serrano levantó una mano, silenciando a Ricardo sin siquiera mirarlo. Estaba mirando a Sofía con una expresión de profunda conmoción eléctrica. «Jitter», repitió Serrano. «Claro, son las microfluctuaciones». «¿Cómo? ¿Cómo lo estabilizaría?» «No lo hace», dijo Sofía. «Integra el jitter. Lo usa como una variable aleatoria para fortalecer la predicción, no para combatirlo. Es lo que yo llamo el protocolo Fénix». Enrique Alistair Serrano la miró fijamente durante 10 segundos completos. Luego comenzó a reír. No era una risa de desprecio como la de Ricardo. Era una risa de puro y absoluto deleite. «Señora Soler», dijo finalmente, «¿usted es ese Navarro?» «Sí», dijo ella.
Llevo 6 meses intentando encontrarla. Iba a ofrecerle un bono de bienvenida de 10 millones de euros y un cheque en blanco para su propia división de investigación. Ricardo, que había estado escuchando este intercambio como si fuera en un idioma extranjero, finalmente procesó el número. 10 millones de euros, Sophie. ¿Qué le...? Pero Enrique continuó. Sus ojos nunca abandonaron los de Sofía. Ahora veo que un trabajo no es lo que necesita. Miró a Ricardo. Su mirada se volvió de hielo. Señor Soler, creo que está en la reunión equivocada. Puede irse. Yo. ¿Qué? Él es mi cliente, balbuceó Ricardo. Está despedido, dijo Serrano simplemente. A partir de este momento, Soler y Asociados ya no representa a ninguna parte de mi organización. Seguridad lo acompañará a la salida. Ricardo se quedó sin palabras. 2 miembros del personal de seguridad del restaurante aparecieron de repente a su lado. Fue escoltado fuera, protestando todo el camino. Enrique Serrano se volvió hacia Sofía. Le sirvió un vaso de agua. Entonces, señora Soler, o puedo decir señora Navarro, cuénteme sobre Sistemas Navarro y dígame qué necesita de mí para liberarse de eso. Eso fue hace 3 meses. Esa fue la noche en que su plan de escape se convirtió en una declaración de guerra. Enrique no la salvó. Simplemente le proporcionó el vehículo de salida. Ella ya había construido el motor. De vuelta en el presente. Ricardo Soler estaba de pie en el pavimento mojado, una estatua humana de incredulidad. El nombre Serrano resonó en su cabeza. Serrano Energéticos, la ballena del bufete, el cliente que pagaba la mitad de los bonos en su piso. Observó cómo el Koenigsegg se fusionaba con el tráfico. Vio al señor Blázquez acercarse a él con el paraguas en la mano. Señor, está... Me despidió, susurró Ricardo. En per se. Hace 3 meses. Me despidió. ¿Qué, señor? Eso es imposible. Todavía estamos manejando el... El señor Blázquez se detuvo. La fusión de Zúrich. Oh, Dios mío, no despidió a Soler en Asociados. Lo despidió a usted. Lo puso en una lista de no contactar. Los socios... Ellos han estado manejando la cuenta sin usted. Ellos lo marginaron. La humillación fue un golpe físico. Los socios lo habían sabido. Habían sabido que había perdido al cliente más grande de la firma y simplemente habían trabajado a su alrededor. Lo habían dejado revolcarse en su arrogante pequeño drama de divorcio mientras ellos manejaban el verdadero negocio. Él no era nada. ¿Y ella? Siseó Ricardo, señalando el coche que se había ido. ¿Qué fue eso? El señor Blázquez parecía profundamente incómodo. Esa abogada de aspecto modesto, la señora Gómez. Hice una verificación final de ella después de la firma. Yo debí haberlo hecho antes. No es abogada de divorcios. Es la abogada principal de propiedad intelectual de la División Europea de Serrano Energéticos. La sangre de Ricardo se heló. ¿Ella trabaja para él? Parece que sí, señor. Y ese pago único, el que pensamos que era tan generoso. El señor Blázquez sacó su teléfono. La transferencia bancaria acaba de confirmarse. Se realizó desde su cuenta, según lo estipulado. Bien, gruñó Ricardo. Ya se lo está gastando. No, señor. Se envió desde su cuenta. Y a una organización benéfica. El Hogar para Mujeres Maltratadas de Sevilla. La suma total. Ella simplemente la regaló. Ricardo no entendió. Pero, entonces no tiene nada. Ella... ¿Por qué? ¡Ricardo! La voz fue un ladrido. Ricardo se giró. Saliendo del vestíbulo,
con el rostro como una máscara de trueno. Estaba D. Roberto Soler, el socio fundador, el hombre cuyo nombre... ¡Ricardo! La voz fue un ladrido. Ricardo se giró. Saliendo del vestíbulo, con el rostro como una máscara de trueno, estaba D. Roberto Soler, el socio fundador, el hombre cuyo nombre estaba en la puerta. Estaba flanqueado por 2 guardias de seguridad. «Señor Soler, señor». Yo solo estaba. «Eres un necio, Soler», escupió D. Roberto. «Un necio ciego y arrogante. Señor, yo no...» Acabo de colgar con Enrique Serrano. Me llamó personalmente, como cortesía, para informarme que su nueva CTO estaba disfrutando de su primer día de libertad. CTO. La mente de Ricardo estaba fallando en conectar los puntos. Director de tecnología principal. Sí, Soler. ¿Y sabes quién es su nueva CTO? El rostro de Ricardo se puso blanco. Sabía. Simplemente no quería creerlo. Sofía Navarro, dijo D. Roberto, su voz goteando desprecio. Y Sistemas Navarro, la pequeña empresa de IA que ella ha estado dirigiendo desde tu habitación de invitados durante 2 años, con la que Serrano acaba de fusionarse. D. Roberto empujó una tableta contra el pecho de Ricardo. Ricardo miró hacia abajo. Era una alerta del Financial Times que acababa de llegar por cable desde Zúrich. Serrano Energéticos anuncia fusión estratégica con Sistemas Navarro para lanzar Phoenix AI, una revolución en el modelado predictivo basado en la cuántica. Los ojos de Ricardo escanearon el texto, su visión borrosa. «El trato», dijo D. Roberto, su voz baja y peligrosa. «Está valorado en 2.800 millones de euros». Ricardo dejó caer la tableta. Cayó sobre el suelo de mármol. «B. Billones. Tu esposa, tu ex esposa, Ricardo, es ahora la segunda mayor accionista de la entidad combinada y la jefa de toda la IPLLD. Su participación personal se estima en poco menos de 800 millones de euros. ¿Y tú? Acabas de firmar un decreto de divorcio que renuncia explícitamente a toda y cualquier reclamación sobre sus posesiones empresariales pasadas, presentes y futuras, a cambio de un pago único. Un pago que ella acaba de donar a la caridad. Las rodillas de Ricardo flaquearon. «Ella te utilizó», siseó D. Roberto. «Nos utilizó a todos, y al hacerlo, has hecho que este bufete parezca un colectivo de idiotas. No solo perdiste a tu esposa, Ricardo, perdiste el mayor acuerdo tecnológico de la década, el que ella construyó bajo tu techo. Eres el hazme reír. Señor Soler, Roberto, yo. Estás fuera. Tu acceso ha sido revocado. Estos caballeros te acompañarán a tu oficina para recoger tus efectos personales. Y solo esos. Tu sociedad ha sido disuelta». «No puedes», chilló Ricardo, el sonido agudo y patético. Yo construí el... «No construiste nada», rugió D. Roberto, haciendo que todo el vestíbulo se callara. «Eras un pasivo que estábamos gestionando. Ahora eres un desastre que tenemos que limpiar. Quítenmelo de la vista». Los guardias de seguridad tomaron a Ricardo por cada brazo. Mientras lo arrastraban, cojeando y protestando, hacia el ascensor de servicio, él se encontró con la mirada del portero, Paco. El portero no estaba sonriendo. Solo miraba a Ricardo con una expresión de piedad tranquila y profunda. Ricardo Soler, el hombre que había gobernado este edificio, fue arrastrado por la parte de atrás como basura común. Su propia risa arrogante aún resonando en sus oídos. ¿Crees que D. Roberto Soler actuó correctamente al despedir a Ricardo? ¿O el castigo fue demasiado severo? Opina en la caja de comentarios.
Y si te está encantando esta historia de justicia, no olvides darle me gusta. El jet era un Gulfstream G2700 y cortaba la atmósfera superior a poco menos de la velocidad del sonido. El silencio dentro de la cabina era absoluto, un capullo presurizado y sereno que amortiguaba el rugido de los motores gemelos Rolls-Royce. Era menos un avión y más una oficina de alta tecnología en el cielo tapizada en cuero color crema y grafito cepillado. Sofía se había cambiado en el camarote privado. El disfraz beige de la señora Ricardo Soler estaba arrugado en una bolsa destinada a un incinerador. Ahora vestía un traje de pantalón, acris nítido y cómodo de color índigo profundo. Su cabello estaba suelto y estaba sorbiendo una taza de té oolong raro de alta montaña. Miró por la ventana curva, observando el horizonte de Nueva York, una cicatriz oscura y brillante, retroceder detrás de ellos. Enrique se sentó frente a ella, con su propio portátil abierto. No había hablado mucho, simplemente observándola con una mirada de profundo interés clínico. Era un hombre que respetaba los datos, y los datos frente a él. Esta mujer que había operado bajo las narices de uno de los hombres más arrogantes de Nueva York durante años, eran el conjunto más fascinante que jamás había encontrado. Así que, dijo Enrique finalmente, una pequeña sonrisa genuina jugando en sus labios. El dinero del taxi. Sofía se rió. Era un sonido real, cálido y sin restricciones. Se sentía ajeno y maravilloso en su propia garganta. Me pareció apropiado. La donación final del Fondo de Caridad Ricardo Soler, lo supiera él o no. Lo sabe ahora, dijo Enrique. No le mostró su teléfono. Simplemente asintió hacia el de ella, que estaba sobre la mesa pulida. El comunicado de prensa llegó a los cables 30 segundos después de que despegáramos. Me imagino que tu teléfono está ocupado. Ella tomó el dispositivo, su teléfono personal, el que Ricardo conocía. Estaba explotando. Una cascada de llamadas perdidas y mensajes de texto de cada persona que había conocido en Nueva York. Sus viejas amigas del club de jardinería, reporteros de El País y el Wall Street Journal. Y por supuesto, una larga y apopléjica cascada de mensajes de texto de Ricardo. Su dedo se detuvo sobre su nombre. Lo tocó. La pantalla se llenó de su pánico escalado. Sofía, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? El portero de Gran Vía dijo que te fuiste con Serrano. ¿Es una broma? Sullivan me está llamando. ¿Qué diablos está pasando? Una fusión. Sistemas Navarro. 800 millones. Sofía, no puedes hacerme esto. Ese es mi dinero. Es un activo conyugal. Voy a llamar a mi abogado. Todavía estamos casados. Esa firma es nula. Me mentiste. Esto es un fraude. Irás a la cárcel. Sofía, por favor, no lo entiendes. Esto es demasiado grande para ti. Me necesitas para gestionar esto. Puedo protegerte. Despediré a Tania. Lo juro por Dios. Solo vuelve. Podemos tenerlo todo, zorra. Zorra codiciosa, estúpida y desagradecida. Me arruinaste. El mensaje final había llegado hacía solo 2 minutos. Te destruiré. Sofía los leyó todos, con el rostro impasible. El hombre que la había llamado débil e inestable estaba sufriendo un completo ataque psicótico. Todo a través de mensajes de texto. Ella apagó el teléfono y lo dejó. La pantalla se puso negra. Él luchará, dijo, su voz tranquila. No era una pregunta. Presentará una moción para anular el juicio basándose en fraude. Afirmará que oculté activos. Lo hará, asintió Enrique, dando un sorbo de agua, y perderá espectacularmente. Pero sí oculté activos, afirmó Sofía mirándolo a los ojos. Sí, pero él firmó. Y la señora Gómez, dijo Enrique,
su sonrisa regresando. Es, como creo que sabes, una de las mentes legales más brillantes de Europa. Mientras Arturo Blázquez estaba ocupado redactando notas sobre tu inestabilidad emocional y tu incapacidad para administrar las finanzas, la señora Gómez estaba construyendo un muro de fuego. Se inclinó hacia adelante. Todo el caso de Ricardo se basará en la ley del Estado de Nueva York. Reclamará un derecho sobre los bienes conyugales. Pero aquí está la belleza, Sophie. ¿Qué activos? Sistemas Navarro, comenzó ella. Sistemas Navarro era una sociedad fantasma de Delaware. Sí, pero su empresa matriz, la entidad que posee cada una de las patentes del protocolo Fénix, es una Société Anonyme suiza registrada en Zúrich. Las patentes en sí fueron registradas en la Oficina Europea de Patentes, no en la USPTO. Mientras estabas deprimida, también estabas, según los registros del gobierno suizo, estableciendo una residencia principal. El dinero de tu asignación doméstica de los últimos 6 meses, la señora Gómez lo usó para alquilar un apartamento corporativo en Ginebra a tu nombre. Tus 2 viajes a balnearios en Suiza, estabas reuniéndote con banqueros y abogados. A partir de esta mañana, tu residencia legal no es Nueva York, es Ginebra. Tus activos basados en en el momento de la firma, eran precisamente 0. Los ojos de Sofía se abrieron. Ella conocía el plan, pero escucharlo exponerlo tan limpio y nítido fue asombroso. Él no puede reclamar bienes conyugales en un tribunal de Nueva York a una residente suiza cuya totalidad de su patrimonio neto está ligada a una corporación europea. No tiene jurisdicción. No tiene ninguna reclamación. El acuerdo que firmó, el que su propio abogado redactó, renuncia explícitamente a toda y cualquier reclamación sobre tus posesiones empresariales pasadas, presentes y futuras, a cambio de ese pago único. Un pago que ya donaste. Está acorralado. Él tiene, como tan perfectamente dijiste, nada. Sofía soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 15 años. «¿Pensaste en todo?», susurró ella. «No», dijo Enrique, su expresión suavizándose, su voz perdiendo su tono de sala de juntas. «Tú lo hiciste. Tú construiste el protocolo Fénix. Tú construiste la leyenda de ese Navarro. Tú diseñaste toda esta actuación. Solo necesitabas un muro de fuego legal. Yo solo proporcioné los ladrillos». Él levantó su vaso de agua en un brindis. «Por sistemas Navarro». Sofía sonrió, tomando su taza de té. «Por Phoenix AI», corrigió suavemente. Miró por la ventana, hacia el azul oscuro profundo de la estratosfera, hacia el primer indicio de la curva de la Tierra. Pensó en Ricardo de pie en esa acera mojada, su mundo colapsando. Pensó en su risa. Sintió una punzada breve y aguda. Fue tan intensa que le cortó la respiración. Una sola lágrima caliente se escapó de su ojo y recorrió su mejilla. Enrique la vio. No dijo nada. No intentó consolarla. Simplemente esperó, dándole el respeto de su propio momento. Sofía la limpió, su mano perfectamente firme. No era una lágrima de lástima. No era arrepentimiento. Era una lágrima por el tiempo. 15 años. 15 años que había permitido que ese hombre atenuara su luz, la convenciera de que su único valor era como accesorio de su vida. 15 años de esconder su mente. La lágrima fue un punto final. El final del capítulo. Se volvió hacia Enrique, sus ojos claros, brillantes y completamente enfocados. La mente fría y brillante de ese Navarro tenía el control total. «Es solo», dijo.
su voz clara como una campana, que estoy muy lista para ponerme a trabajar. Enrique Serrano miró a su nueva directora de tecnología principal, la mente más brillante que jamás había conocido, y le dio una sonrisa verdadera y sin reservas. Bienvenida a casa, señora Navarro. 6 meses después, el precio de la arrogancia, el olor a cerveza rancia y desinfectante industrial flotaba espeso en el aire. Eran las 2 de la tarde de un martes y O'Malley's, un bar deportivo lúgubre en el Upper West Side, estaba poblado por hombres sin otro lugar donde estar. Ricardo Soler era uno de ellos. Era un fantasma del hombre que había firmado esos papeles. Su traje Brioni, de 3.000 euros, se había ido, reemplazado por una chaqueta de tienda por departamentos mal ajustada y arrugada por haber dormido con ella. Su rostro estaba hinchado, sus ojos inyectados en sangre. El Patek Philippe se había ido, vendido por una miseria para pagar el primero de muchos honorarios legales. Había luchado. Oh, había luchado. En el momento en que salió el artículo del Financial Times, había estado al teléfono con Arturo Blázquez, gritando, amenazando, exigiendo. Había presentado la moción para anular el juicio, citando ocultación fraudulenta y gravemente intencional de bienes conyugales. Había sido una masacre. La señora Gómez, que ya no era modesta, había comparecido por videoconferencia desde Zúrich. No solo había argumentado, lo había desmantelado sistemáticamente. Presentó la residencia suiza, las patentes europeas, el acuerdo firmado redactado por su equipo que renunciaba explícitamente a toda reclamación sobre cualquier posesión empresarial, pasada, presente y futura. La jueza, una mujer experimentada de la Corte Suprema del Condado de Nueva York, no solo desestimó su moción, la desestimó con perjuicio, lo que significa que nunca podría volver a presentarla. En su fallo, calificó su acción legal de frívola, vengativa y una profunda pérdida de tiempo para el tribunal. La humillación fue total. Soler en Asociados lo había inhabilitado por negligencia grave e incumplimiento del deber fiduciario con la firma. El ático había desaparecido, incautado por acreedores que, resultó, tenían gravámenes sobre casi todo lo que poseía Ricardo. Tania se había desvanecido en el momento en que se rechazó la tarjeta Amex Black. Él era tóxico. Ahora se bebía una cerveza Coors Light tibia, sus ojos mirando fijamente un viejo partido de béisbol en una de las muchas pantallas. Levantó la mirada hacia el único televisor que no estaba poniendo deportes. Era CNBC transmitiendo en vivo. El rótulo decía, en vivo desde Davos, el futuro de la IA. Y allí estaba ella. Ricardo se congeló, su vaso a mitad de camino de sus labios. Era Sofía, pero no era su Sofía. Esta mujer era luminosa. Llevaba un llamativo vestido Roland Mouret, azul profundo, que era a la vez poderoso y elegante. Su cabello oscuro ya no estaba en un moño severo e insípido. Estaba cortado en un bob moderno y nítido que enmarcaba su rostro. Sus ojos, que él había confundido con apagados, estaban brillantes, vivos y ferozmente inteligentes. Estaba en un panel sentada entre el director ejecutivo de un gigante tecnológico alemán y un secretario del gabinete de Etua. Ella no estaba, como Ricardo siempre había insistido, dejando hablar a los hombres. Ella estaba dirigiendo la conversación. El modelo no es solo predictivo, decía, su voz nítida y apasionada,
sus manos moviéndose para enfatizar su punto. Es prescriptivo. Cualquiera puede construir un algoritmo para ver un problema. Phoenix AI anticipa los fallos en cascada. Cuando la red eléctrica de Texas estuvo a 90 segundos de un colapso multiestatal el mes pasado, no solo hizo sonar una alarma, desvió activamente 10 gigavatios de energía a través de 3 subredes seguras separadas. No es análisis, es una solución. El presentador, un hombre que Ricardo reconoció como una figura importante de los medios financieros, se volvió hacia ella, su expresión de clara admiración. Señora Navarro, usted es la historia de la década. Hace 6 meses nadie sabía su nombre. Ahora es la arquitecta de la nueva revolución energética. ¿Cuál es su secreto? Sofía sonrió, una sonrisa tranquila, lista para la cámara y de $1,000 millones. No hay secreto, dijo, su voz resonando en el bar silencioso y sucio. Simplemente finalmente dejé de permitir que otra persona escribiera mi historia. Decidí tomar el bolígrafo yo misma. La cámara se movió ligeramente. A su lado, justo fuera de la toma principal, estaba Enrique Serrano. Él no estaba mirando a la cámara, no estaba mirando al moderador, estaba mirando a Sofía. Y en su rostro, un hombre conocido por su expresión fría e ilegible, había una mirada de pura y absoluta admiración. En el bar, Ricardo se quedó mirando la pantalla. Vio a la mujer a la que había llamado débil, la mujer a la que había llamado inestable, la mujer a la que había llamado estúpida, la mujer de la que se había reído. Ya no escuchaba el televisor. Todo lo que podía escuchar, resonando en su propio cráneo, era su propia voz de esa sala de conferencias del piso 50. Esa risa seca, arrogante y despectiva. No dejes que la puerta te golpee al salir, Sofía. Un sonido animal, sin palabras de rabia pura e inmaculada, se desgarró de su garganta. Rugió y arrojó su vaso al televisor. El vaso se hizo añicos contra la pantalla, justo en el rostro sonriente y triunfante de Sofía. La imagen parpadeó y se oscureció. El bar se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. El camarero, un hombre corpulento con un cuello grueso, señaló con un dedo carnoso. ¡Fuera! ¡Sal! ¡Ahora! Ricardo fue agarrado del brazo y empujado físicamente por la puerta. Tropezó, cayendo con fuerza sobre la acera fría y sucia de la avenida de Ámsterdam. Se quedó solo en la tarde gris, sin nada más que el zumbido en sus oídos, el olor a basura de un callejón cercano y el fantasma de su propia risa estúpida y arrogante. Y así, Sofía Navarro demostró que la mejor venganza no es solo vivir bien, es prosperar más allá de la imaginación más salvaje de tu opresor. Ricardo Soler pensó que estaba cerrando un libro, pero solo la liberó para que escribiera una epopeya. Su historia es un poderoso recordatorio de que nunca, jamás, subestimes a la persona sentada tranquilamente a tu lado. Puede que no solo estén en un capítulo diferente, puede que estén escribiendo un libro completamente diferente y mucho más brillante. Llamada a la acción y reflexión final. ¿Qué te pareció el increíble regreso de Sofía? ¿La caída de Ricardo fue lo suficientemente satisfactoria? Déjame tu parte favorita en los comentarios a continuación. Y si te encantan las historias de venganza y empoderamiento definitivas, asegúrate de presionar ese botón me gusta. Comparte este video con un amigo que necesite escucharlo y smashea el botón de suscripción y activa todas las notificaciones. No querrás perderte ni una sola historia que tenemos para ti.